Hola amigos y amigos, bienvenidos al portal del Villegas. Parto contándoles que ya apareció un científico, como era previsible, tratando de refutar las ideas de estos señores de Harvard que dijeron que era probable, que era posible, por lo menos, que este artefacto que cruzó nuestro sistema solar sea un artefacto. Este caballero no pudo refutar a los de Harvard porque es imposible refutar, como también comprobar, la naturaleza de un objeto que ya está fuera de nuestro alcance. La ciencia no es equivalente a la verdad, es equivalente simplemente a un método para tratar de llegar a la verdad. A la verdad se puede llegar con el método científico o puede no llegarse y saberse que no se llegó. Y a la verdad puede llegarse con un golpe de intuición, pero no está claro, ni definitivo, ni probado que esa intuición sea correcta. Uno ha leído muchas veces a poetas, a literatos, y se ha dicho y se reconoce en la propia ciencia, a veces lo reconoce, que son capaces de ver mucho más lejos y con mucho más penetración lo que va a ocurrir, y luego la realidad demuestra que tenían razón. Pero en el momento en que hacen su predicción o que dicen lo que dicen, no tienen manera de comprobarlo, o sea, de convencer con lo que se llama la prueba científica. Y la prueba científica es una hipótesis que se puede falsificar. Es decir, yo hago una afirmación que puede luego, mediante experimentos o de algún otro modo, basado en el método científico, probarse si es o no cierto. Si yo digo que hay una budinera orbitando alrededor de la Luna a 50 kilómetros de superficie, eso es una hipótesis que se puede comprobar, se puede falsificar. Es cuestión de ir para allá y ver si está efectivamente una budinera orbitando en esa situación. Si yo digo que esa misma budinera está orbitando en alrededor de un exoplaneta que está a 50 años luz, no es una afirmación científica, no es una hipótesis porque no se puede falsificar, no se puede probar ni desaprobar. Y ahí está uno simplemente en el territorio de la creencia, uno cree o no cree. Cuando no se puede probar algo o desaprobarlo, como por ejemplo el tema de la existencia de Dios, simplemente eso queda sumido, queda limitado al territorio de la creencia, de la fe. Así que el asunto no ha sido resuelto. No lo va a resolver este señor que apareció ayer en una revista científica, ni tampoco lo resolvieron los señores de Harvard. Todo queda en el plano de la especulación, de lo probable y de lo posible, pero no de lo cierto, de la certidumbre. Y a propósito de lo mismo, del tema extraterrestre, hay una teoría de la cual me enteré que yo no conocía, la vi en un artículo, que se llama la selva oscura, Dark Forest, que es un concepto que se sacó del título de una novela que trata este tema. Y dice así: aquellos que refutan el tema de la vida extraterrestre diciendo con una sonrisita escéptica, bueno, y si es cierto que hay tantas civilizaciones, ¿cómo no hemos visto nada todavía? No hemos tenido ningún contacto. Primero, dejando de lado el hecho que sí, efectivamente hemos tenido contacto en el sentido que hay videos, fotografías, evidencias y testimonios que existen por miles de miles. Y salvo que creamos que hay una conspiración que se remonta a los tiempos más antiguos, una conspiración justo para engañarnos a nosotros, tendría que ser suficiente. Pero supongamos que no existe nada de eso. Que efectivamente no hay ni una foto, ni un video, ni una señal de radar, nada. Pongámonos en ese caso. La teoría del Dark Forest dice lo siguiente: las civilizaciones de todas partes del universo tienen los siguientes puntos en común. Si son civilizaciones, son seres inteligentes, obvio. Segundo, como todo ser vivo, quieren seguir viviendo, quieren sostenerse en la vida, quieren vivir, y por lo tanto temen la destrucción. Esas cosas se pueden dar como un absoluto. Ninguna entidad viviente que no tenga interés en sobrevivir vive porque simplemente se deja morir, ni siquiera se molestaría en alimentarse, en nutrirse. Entonces luego, aceptando esos dos axiomas, continúa el análisis, puesto que ninguna civilización sabe con qué se va a encontrar, cuál va a ser el tenor de la civilización con la cual se encuentra. Si acaso esa civilización es maligna u hostil y tiene además medios de destrucción más potentes. Si no sabe entonces si se va a encontrar con su verdugo, entonces para asegurarse de que eso no ocurra, las civilizaciones, si se llegan a topar, inmediatamente se tratan de destruir la una a la otra,
para asegurarse que el otro no nos vaya a atacar, lo atacamos nosotros primero. Eso ocurre también incluso en las relaciones a veces entre los seres humanos. O jugamos a las escondidas. Nadie se quiere revelar su presencia. Y ahí viene esto del bosque oscuro, porque este personaje decía que esto era como una serie de individuos, todos armados, que deambulan de noche en un bosque y no saben con qué se van a topar. Y temen, y tratan entonces de moverse de la manera más cautelosa posible, sin dar señal de su existencia. Se mueven viendo dónde ponen el pie, apartan las hojas o las ramas de los árboles y de los arbustos con la mayor lentitud para no producir ruido, y si llegan a distinguir a alguien o distinguir un bulto, algo que se mueve, se inmovilizan y juegan al 1, 2, 3 momias para no hacerse notar. Entonces dice, las civilizaciones viven a escondidas o han sido destruidas por alguien. En el encuentro entre dos, alguna de ellas más fuerte y ha destruido a la otra. Y por eso no tenemos visitas en el sentido como las entendemos, un contacto que se manifiesta como tal. Es una teoría interesante, pero es solo una especulación, por supuesto. Asume una serie de axiomas, asume que estas civilizaciones inteligentes y que quieren vivir son tan paranoicas como nosotros. Ustedes saben que, bueno, esa lógica de este concepto de la selva oscura en cierta forma explica el porqué de las guerras. Lo explicaba Tucídides en respecto a la guerra del Peloponeso. Las naciones, cuando ven a otras crecer y crecer y crecer, como le pasó a Esparta cuando veía crecer y crecer y crecer en poder de Atenas, temen que quizás no hoy, pero mañana, ese que tiene más fuerza que nosotros, o nos va a destruir o nos va a avasallar, que viene siendo lo mismo. Nos va a destruir nuestra identidad, nos va a convertir en sus siervos, en sus esclavos, en sus subordinados. O sea, dejamos de ser realmente nosotros. Nos destruyen espiritualmente. No tenemos autonomía, no tenemos libertad. Por lo tanto, la guerra preventiva. Lo hemos visto con el caso que todavía no ha terminado. Esta es una historia que no termina. La relación entre Estados Unidos y Corea del Norte. En la mente, y ha sido dicho explícitamente por autoridades militares y civiles en Estados Unidos, cuando dicen, en unos años más, Corea del Norte va a disponer de tales o cuales armas que van a poder hacernos tales y cual daño. No dicen la conclusión, pero queda en el aire flotando. Por lo tanto, tenemos que hacerles la guerra ahora. Tenemos que destruirlos ahora. En esa mentalidad del golpe preventivo, esa mentalidad del golpe preventivo se basa en este temor de que el otro pueda ser hostil a nosotros o puede subordinarnos y en cualquier caso va a ponernos la pata encima. Y ahora pasamos a temas nacionales, la democracia cristiana y el movimiento, porque es un movimiento, si es que es un movimiento. Partido no sé si será también. Me parece que no tiene masa crítica, me refiero a ciudadanos. Este movimiento o partido o grupo o secta que tuvo estos problemas con Andrés Velasco, ¿no es cierto? Bueno, supuestamente están teniendo reuniones para ver qué pueden hacer juntos. Entonces, el presidente de la democracia cristiana, Fuad Chaín, ese es su nombre, ¿no? Dijo una serie de frases que vale la pena investigarlas. Dijo, estamos buscando espacios de convergencia, de encuentro y de diálogo. Que no es decir nada, por supuesto. Obviamente están buscando espacios de convergencia, pero ¿convergencia hacia dónde? ¿Hacia qué punto? No se avanza mucho. Luego dijo, es importante ser o representar un centro progresista, por supuesto progresista, no podía ser de otro modo, y ser capaces de articularnos desde una capacidad técnica. Si uno se pone aquí, como hay que hacer con estas declaraciones de los políticos, se pone algo así como un egiptólogo, un criptólogo, un criptoanalista, investigar qué sentido puede haber detrás de estas frases enigmáticas. Me imagino que con esto de una capacidad técnica hay una velada, una tercera derivada de una crítica a la capacidad no técnica que tuvo el gobierno de la nueva mayoría y que simplemente tenía una lista de lavandería de cosas que querían hacer.
transformaciones profundas. Y dejaron la crema porque simplemente no había una capacidad técnica. En cambio aquí nos están diciendo así veladamente, bueno, nosotros no, nosotros vamos a hacer un centro progresista, pero desde una capacidad técnica, o sea, no vamos a hacer hueva, perdonen la expresión. Luego dijo, estamos más allá de los eslogan. Pero Trascartón dijo que el gobierno no ha sido capaz de cumplir sus compromisos. Que es una frase clásica que yo he escuchado 1.000.000 de veces de un partido refiriéndose a otro partido, que no ha sido capaz de cumplir los compromisos. O sea, es un eslogan. La política de Chile gira alrededor de los eslogan hoy en día, eso está claro. Ni siquiera alrededor de la ideología, sino que de los eslogan. Y dicho sea de paso, ¿a qué compromiso se refería Fuad? ¿Y por qué él asume automáticamente que un compromiso necesariamente es algo que se puede y se debe cumplir instantáneamente? Cuando resulta que el gobierno es un ente que opera en un marco republicano, donde existe un Congreso, donde las leyes se votan. Y ese Congreso está dominado por los colegas y compañeros del señor Chaguán, o Chaín creo que es, ¿no? La oposición. Entonces, los compromisos que haya tomado el gobierno tienen que pasar por el Congreso. Por ejemplo, uno de los compromisos me parece a mí que fue revisar el tema de la AFP. No sé hasta qué punto era compromiso si el gobierno, si el candidato Piñera en su momento habló, me comprometo, o tengo un compromiso, o fue solo una promesa, o fue solo un atisbo, pero supongamos que fue un compromiso, incluso firmado en una notaría. Pero resulta que ese compromiso tiene que pasar por el Congreso, pues. No depende simplemente de la voluntad del gobierno. Y de hecho hemos estado viendo que el proyecto que presentó sobre las AFP del gobierno ha tenido dificultades porque lo han repletado de artículos distintos, pretenden separar el tema del apoyo solidario de lo demás, pretenden aprovecharse eso del apoyo solidario, como expliqué la otra vez, para hacer aparecer el programa como propio, poco menos. Entonces, un gobierno que tiene una oposición en el Congreso no puede cumplir sus compromisos instantáneamente. Entonces, decirle que no ha sido capaz de cumplir sus compromisos es como un tipo que le hace la zancadilla a alguien que va corriendo y le dice después no ha sido capaz de correr. Lo cual me parece cierto descaro. Me parece cierto desatino también. Pero, en fin, obviamente que detrás de estas actitudes de la oposición hay un elemento de ganas de que el gobierno no le vaya muy bien. La izquierda no se puede, el progresismo, como se llaman ahora, no se puede resignar a que fueron derrotados y que la gente no quiere su fórmula. Ellos insisten en que aquí es un problema de que se entendió mal las cosas. Hoy día mismo aparece en la prensa un ex asesor de Bachelet, el señor Well, diciendo que el tema en el fondo fue comunicacional, porque ¿qué es lo que dice? No logramos desmentir que íbamos a hacer Chilezuela. O sea, otra vez un problema de comunicación, no logramos comunicarle a la gente que no nos íbamos a convertir en Chilezuela. O sea, todavía no entienden que sus proyectos eran malos y que estaban aún peor ejecutados y que efectivamente nos íbamos a convertir en Chilezuela. No es un tema de creencias de la gente estaba convencida y con toda razón, pero el señor Well no acepta eso. ¿Cómo lo va a aceptar si él cree en eso? El señor simplemente, Well, piensa que este es un problema de comunicación. No logramos desmentir, o sea, no logramos comunicar que era una mentira que nos íbamos a convertir en Chilezuela. Ahora, no descarto que en estas personas, como el señor Well y otros, ellos, aparte de que no les gusta el gobierno Piñera y lo quieren reventar como un piojo, fuera de eso pueden tener auténticas ideas, pueden auténticamente creer que sus puntos de vista son los correctos. Y por lo tanto, ¿quién les puede impedir y quién les puede negar su derecho a hacer indicaciones a los proyectos del gobierno? Si nadie está suponiendo ni esperando que la oposición se va a quedar de brazos cruzados y va a decirle que bueno a todo lo que el gobierno presente. Por supuesto que no, ninguna política en el mundo, en la historia del planeta ha funcionado de esa forma. Y los proyectos que se presentan, que pueden haber partido como esos compromisos que no se cumplieron, que reprocha Fuad,
terminan convertidos en una cruza entre camello y caballo, ¿no es cierto? Una cosa repleta de indicaciones, de distorsiones, de cambio, algunos para mejor, otras para peor, y eso es lo que sale pero finalmente cuando llega a salir algo. Y así es como funcionan los países, en todo orden de cosas. Cuando hay más de alguien, más de un sujeto, más de un agente que tome decisiones, o sea, cuando las cosas no dependen del emperador de la China, sino que dependen de un congreso, dependen de una asamblea, dependen de un gabinete, dependen de distintos partidos, con distintas ideas o con distintos egos que quieren ellos ser los padres y las madres de los proyectos y las cosas, porque así es la naturaleza humana, los egos dominan, los errores dominan, las visiones unilaterales dominan, y en medio de ese juego, de ese revoltijo de egos, de ideas distorsionadas, de ideas incompletas, de ideas equivocadas y otras que son más o menos equivocadas, en medio de ese enredo es que sale un producto determinado, un proyecto de ley, por ejemplo, que se vota favorablemente al final. Eso es, así funciona la República, así funcionan casi todas las sociedades, incluyendo el emperador de la China, que por último tiene que conciliar su visión con la de su gabinete, con la de su corte, con los intereses que tiene que tomar en cuenta para que no sea que el día de mañana se empiece a organizar una conspiración para derribarlo al trono. O sea, todos dependemos unos de otros en grados mayores o menores y por lo tanto no hay compromisos que se puedan cumplir así como así. Así es que eso, ¿qué va a salir de esta unión? Posible unión o convergencia, ¿cómo es? Convergencia progresista, porque todo ahora es progresista. Convergencia en espacios comunes y salimos fortalecidos, etcétera, etcétera. ¿Qué va a salir de eso? Yo creo que bien poca cosa, porque la democracia cristiana es un movimiento que está de capa caída y va hacia abajo hace mucho rato. No tiene nada que ofrecer. El progresismo entero no tiene nada que ofrecer. Pero llegado el caso, en último caso, la izquierda clásica, o sea, el PS y el Partido Comunista, tienen este viejo anclaje derrumbado y oxidado que es el marxismo. Con lo que quede de sus posturas o de sus postulados diluidos, desvanecidos y aguados, pero algo queda, algo a lo cual agarrarse. Un sueño al cual agarrarse, el socialismo con vino tinto y empanada, la lucha de clase, la burguesía, algunos conceptos por aquí, algunas creencias por allá, algo. Y antes de continuar con esto, les quiero recordar que ustedes el programa, quizás ya lo están viendo, en pantalla ancha, en el canal 31 de cable de Telefónica del Sur, Manquehue, ¿no? Tengo un pequeño enredo con eso, me perdonarán. Ahí ustedes pueden ver este mismo programa todos los días, lunes a viernes a las 8:30 de la noche, en canal 31 Prime del cable. Y además les quiero contar, antes de que nos vayamos a continuar con este tema, que en el mall Los Dominicos, así me dijo un señor que se decía no dominicos, sino que dominicos, hay una tienda de Eternal Love que venden joyas preciosas, no solamente con materiales con metales preciosos como el oro 18 quilates, plata y cosas como esas, sino que con diseños muy especiales. Pero además, y esta es la gran ventaja en esta tienda de Eternal Love en Mall Los Dominicos o Dominicos, usted va a encontrar precios de zona franca. Usted ahora no tiene necesidad de tomar un avión e ir a Iquique a comprar esto. Lo tiene aquí con 40% de descuento. Y si usted entra al sitio web, que es eternallove.cl, hay otros beneficios también si quiere comprar por online. Así es que Eternal Love, dése una vuelta por el mall Los Dominicos o Dominicos. Los usos, estimado amigo, que me hizo la corrección que era dominicos y no dominicos, los usos son los que tienen tienen el poder en el uso de los lenguajes. Si la gente quiere decir y termina diciendo dominico, es dominico ya. No tiene sentido, digamos, corregir, pero está bien. Dominicos o dominicos, ahí está la tienda Eternal Love. Como les repito, joyas realmente preciosas. No les puedo mostrar el catálogo, estaría todo el programa haciéndolo, pero se los puedo asegurar, además las pueden ver en línea, ya me parece. Aquí a mi izquierda están los datos
para que ustedes los vean con más detalle si quieren, poniendo pausa si están viendo esto en YouTube. Y a propósito de visitantes al sitio que me hacen observaciones, uno de ustedes me hizo una observación sobre otro tema, o un tema similar que me inspiró, llamémoslo así, o que me hizo ocurrir ver algo que no, o recordar algo que había visto antes, pero lo había dejado en el estante donde voy guardando las ideas que se me ocurren, y es, ¿qué es lo que hay detrás de esta confusión, de esta falta de claridad, de articulación en el pensamiento y las propuestas de la democracia, el Partido Demócrata en Estados Unidos, que no tienen ninguna propuesta, lo único que tienen es el antitrumpismo, la falta de articulación y propuestas específicas en nuestro país y en todas partes, la falta de propuestas que tenían en el Podemos, que nunca pudieron hacer nada en España, es porque están completamente equivocados, es porque están sosteniendo que el Sol gira alrededor de la Tierra, ha sido un error absoluto. No. Yo creo que le sucede lo que pasa siempre cuando la humanidad llega a una fase en la que determinados desarrollos que han estado acumulando a lo largo quizás a veces de siglos, o por lo menos de decenios, llegan a puntos críticos, a puntos límites, para decirlo en matemática, o a niveles límites, en que las formas que hasta ese momento imperaban de hacer las cosas y de coordinar las distintas partes de esta entidad orgánica que es el planeta, ya no dan abasto. Y hay que transformarlas o cambiarlas de algún modo. Y algunos perciben esta necesidad, pero es tan complejo el proceso, tan difícil de abarcar en su totalidad y en sus distintas mecánicas o interacciones. Esto es como una ecuación con 25.000 incógnitas, que los que se pispan, que es preciso cambiar, que es preciso transformar, no saben cómo. Y se quedan pegados entonces en visiones muy parciales, muy distorsionadas y a veces hasta caricaturescas. Por ejemplo, veamos el tema de los géneros. Es evidente, en un proceso acumulativo que ha tomado milenios, que las relaciones que hasta imperaban hasta ayer, poco menos, en las relaciones entre el sexo masculino y el femenino, y ahora no está claro si solamente existen estos dos sexos, porque por eso es otra historia, ya no podían seguir siendo como lo eran, o sea, con una subordinación, un puesto subsidiario de las mujeres en todo orden de cosas, por razones de crecimiento de la población, por razones de crecimiento del conocimiento, por razones de necesidades económicas, por millones de razones, muchas. Entonces, y eso a su vez forma parte de un cuadro aún más grande, con otros procesos también en gran escala que están ocurriendo por cambios acumulativos en las tecnologías, en la cultura, en las poblaciones, en el poder de los individuos, en las relaciones económicas. Pero cuando uno no puede ver el cuadro total, lo que uno hace es aferrarse a lo poco que ve y convertirlo en el centro de todo. Y eso es la distorsión y la exageración y el frenesí que uno percibe en prácticamente todos los movimientos que están ahora, que tienen protagonismo en estos días en nuestro planeta y desde luego en nuestro país. Entonces, cuando los llamados progresistas se obstinan en traducir esta presión global que ellos perciben, pero no pueden pensar propiamente tal, se ven tentados y se ven inclinados y se ven empujados a transformarlo todo en aquello pequeñito que logran entender y que logran captar y aprehender, y lo llevan a la distorsión. Entonces, si ustedes examinan qué pasa con los demócratas en Estados Unidos, qué pasa con el movimiento Podemos en España, que fue un fracaso completo, no pudieron ni siquiera formar gobierno, qué pasa con la democracia cristiana en Chile, qué pasa con la izquierda, llamada ahora progresismo en Chile, qué pasa con el Partido de los Trabajadores en Brasil, qué pasa con los partidos de izquierda en Europa, con los partidos que están a favor de la globalización. Todos esos movimientos, si ustedes los examinan y estudian las declaraciones de sus líderes, incluso a veces cosas que han sido documentadas, ustedes se van a encontrar con el mismo fenómeno.
una completa ignorancia de su propia posición, una desvalidez ideológica completa. No porque estén 100% equivocados en el sentido de que no hay nada que hacer en este mundo, que está todo perfecto, sino porque simplemente no son capaces de abarcar esta totalidad y darle una expresión coherente y articulada. En otras palabras, no tenemos un gran filósofo, un gran ideólogo, no tenemos un Aristóteles que agarre todo lo que está sucediendo y más o menos presente un cuadro completo que permita a su vez tener coherencia en el actuar, en el accionar. Aparentemente no ha nacido, o es muy cabro chico todavía ese pensador, que vaya a ofrecer un cuadro, que vaya a interpretar este proceso planetario, vaya a tener una mirada global, como la tuvo Carlos Marx de la historia humana. Y vaya a decir, esto es lo que está sucediendo y esto es lo que debiera entonces hacerse al respecto. Ese gran ideólogo no existe, porque desde luego Karl Marx ya no es funcional para lo que está sucediendo en el mundo hoy. Si ustedes leen El Capital, que no lo ha leído nadie prácticamente, especialmente entre los marxistas, se van a dar cuenta que él hizo un análisis realmente muy penetrante de la evolución, de la aparición y de evolución del sistema capitalista. Pero lo que estamos viviendo ahora es una cosa ya completamente distinta, mucho más compleja que simplemente describirlo como el sistema capitalista. Y no ha aparecido un nuevo Carlos Marx, no ha aparecido desde luego un Aristóteles, un gran pensador que le dé expresión y articulación a esto. Entonces, lo que tenemos son movimientos con los más diferentes nombres, que la EC, que los progresistas, que los no podemos, que los ciudadanos, que esto, los demás allá, que abarcan, ven pequeños rastros de este asunto y se aferran a ellos desesperadamente y en su desesperado aferrar exageran brutalmente y distorsionan todo el cuadro y a veces caen en posturas de caricatura. Cosa que no le ocurre al bando contrario. El bando que quiere más o menos mantener las cosas como son tiene bien claro lo que quiere mantener porque está ahí, funcionando ya. Y es el caso que yo les puse el ejemplo el otro día de Bolsonaro. Bolsonaro no es un fascista ni un como lo llaman, ultraderechista o populista de derecha, todas esas tonterías que no hacen más que poner membrete, pegar membrete arriba de algo, cosa que lo que en vez de revelar la naturaleza, las cosas las tapa con el membrete. Bolsonaro simplemente está expresando los pensamientos que eran comunes y corrientes en las clases medias, y yo diría que en gran parte de la población de Latinoamérica hasta muy poco tiempo atrás. Y para él entonces decir que le parecen terribles los homosexuales y para él la cosa del matrimonio entre hombre y mujer y todo eso, para él es muy simple decirlo muy claro porque así era el mundo. Entonces no hay nada que especular al respecto. Es súper clara su postura. No es un mundo que no ha nacido. Esto es como, el mundo es como una mujer que está embarazada y que está ya en el quirófano, que va a dar a luz. No se sabe lo que va a salir exactamente. No se sabe cuál va a ser la vida que va a tener esa criatura que va a nacer. Y la persona que está pariendo, la mujer que está pariendo, tampoco es capaz de recitar a Shakespeare. Simplemente está balbuceando, está gimiendo de dolor. Todo es confuso, todo es inarticulado en un momento como ese. No sabemos cómo viene eso. Entonces hay estos atisbos menores, parciales, distorsionados, exagerados, convertidos en movimientos delirantes muchas veces, que expresan de la manera más indirecta, totalmente indirecta, una, por así decirlo, verdad. Porque lo que es real, amigos míos, aquello que se va a realizar, aquello que está en proceso de realización, es la verdad. ¿No? Es lo racional. Pero otra cosa es captarlo en su conjunto, en su racionalidad, expresarlo y de ahí determinar agendas, programas específicos para facilitar ese nacimiento, ese parto. Así que en cierto sentido, nuestros progresistas, nuestros demócratas, todas estas personas, no es que sean individuos malignos que viven o estúpidos que viven en el error absoluto y que quieren echarla todo abajo y que quieren destruir todo el mundo porque sí, sino que son personas confusas, como todo, que no saben lo que viene, que sospechan que viene algo, que saben que viene algo pero no saben qué viene.
exactamente, y entonces empiezan estas adivinanzas, porque hoy en día los proyectos políticos de transformaciones profundas, los intentos de adivinar, como en este caso, en esta convergencia entre la DC y Ciudadanos, pensar, dijo Chaín también, entre otras cosas, el Chile de próximos 15 a 20 años. ¿Qué van a poder pensar el Chile de 15 a 20 años más? Nadie puede hacer eso. Es una incógnita cómo va a ser el planeta en 15 a 20 años más. Con el grado de velocidad con que se están desarrollando las tecnologías y muchos otros procesos sociales, no solamente tecnológicos, y culturales, y demográficos, y ecológicos, y planetarios, y hasta los ovnis, no sabemos qué va a salir de todo eso. Vivimos dando manotazos de ciego. Somos como una persona perdida en el bosque, un bosque oscuro en una noche, la noche más oscura del año, y que solo puede de vez en cuando encender un fósforo. Y por un instante, en el estallido del fósforo, uno alcanza a ver una ramita aquí, un palito por allá y nada más, y luego todo vuelve a la oscuridad. Y ahí andamos a tientas. Y ¿qué más les puedo decir? Nada más por el momento, salvo que mañana en los sábados culturales vamos a presentar un programa que es el opuesto del que hice el sábado pasado sobre la razón. A ver si adivinan de qué personaje, de qué autor voy a hablar. Y a lo de ayer salimos más tarde por el tema del corte de luz en una de nuestras fases de subida de este programa en aquel lugar físico donde se lleva a cabo una de las etapas de este emprendimiento. No había luz, por eso que se demoró. Pero esperamos que hoy día y mañana y los días siguientes esté todo normal. Muchas gracias y hasta mañana. Los espero.